buenas noches. Qué bueno es saludarles nuevamente en el nombre del Señor. Y pues ya saben el tema en que estamos nosotros, en una revelación, no revelación, es una interpretación lo más sencillo, porque es como nosotros tenemos que exponer la palabra de Dios sencillamente. El Señor predicaba tan sencillo que los mismos niños venían al Señor y Él los abrazaba, oraba por ellos, porque entendían la palabra del Señor. Así que procuramos hacerlo de esta manera. Bueno, pues muy bienvenidos y nuevamente voy a entrar en esta noche, voy a compartir acerca del juicio de las naciones. ¿Por qué es el juicio? ¿Por qué Dios va a enjuiciar a las naciones exclusivamente? Y nada más les digo, no es el juicio final. Mateo 25, 31 al 46 no es lo que está hablando. Hay muchas situaciones y circunstancias que nos enseña Dios en la palabra que no es el mismo juicio, no es el juicio final, porque el juicio final ya sabemos que está hasta Apocalipsis 20, 11 al 15, después de la batalla de Gog y Magog. Pero esta noche, para el juicio de las naciones, sabemos que el que va a estar al frente de todo esto es Satanás, la Trinidad diabólica, en otras palabras, esos tres espíritus inmundos a manera de ranas. Voy a abrir aquí en Apocalipsis 19, 11 al 16. Este es el jinete del caballo blanco, este sí es Cristo. No es el mismo de Apocalipsis 6. Aquel sí es el anticristo, porque se le da corona, se le da arco, etcétera. Aquí no, aquí este es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y bien, ahora, en este regreso del Señor es precisamente para eso, para el juicio de las naciones. Y dice así, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Qué lindo. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Qué lindo. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, esto es muy importante entenderlo, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. A las naciones, tengan en cuenta, no es el juicio final. 20:11 es el juicio final. Dice que de su boca sale esa espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hasta ahí nada más. Va a ver el 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que va a impartir, es el que va a tener la justicia divina. Aquí, fíjense, por ejemplo, dice en el 12 que en su cabeza tenía muchas diademas. La diadema no es igual que la corona. La diadema simplemente era un símbolo, de acuerdo aquí a la palabra del Señor, de poder y de autoridad. Entonces, es como vemos la bestia también, ¿verdad? Las 10 cabezas con 10 diademas, símbolo de autoridad y de poder. Pero aquí Cristo tiene muchas diademas, tiene el nombre de Rey de Reyes y de Señor de Señores. Y Él viene en un caballo blanco. Y dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos para herir con ella a las naciones de la tierra. Aquí está el regreso de Cristo. Lo primero, cuando el Señor regrese con nosotros, aquí mismo lo dice el Señor, lo primero que Dios va a hacer, fíjense, con la espada de su boca. Cristo no va a pelear con una espada y como en guerra, no, con la espada de su boca. Dice Zacarías 4:6 que no es con espada ni con ejército, mas
con su Santo Espíritu. Cristo va a dar la palabra y entonces todos van a caer. En este mismo capítulo, en el versículo 19 y 20, ahí podemos ver cómo Dios va a hacer juicio. Primero, tiene que el Señor dar la palabra, el Espíritu, claro, da la palabra, van a morir todos. Este es el juicio de las naciones. Pero la bestia y el falso profeta, ellos inmediatamente son lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Aquí lo dice en el versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este es el fin. Pero, ¿cuándo va a suceder esto? Fíjense, en el orden cronológico de Dios y de acuerdo a esta batalla final, Cristo tiene que establecer su reino milenial, su reino hermoso, un reino de verdadera justicia, un reino de paz, un reino en donde los cielos y la tierra, todo va a tener paz. Ahí es donde todo nosotros, bueno, digo nosotros porque vamos a estar con el Señor. En su regreso, Cristo regresa con sus santos. Pero aquí en el 16, aquí vamos a ver la preparación del anticristo. Y solamente voy a leer versículos 12 al 16. Dice así, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado para el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Esta batalla no nada más viene del oriente. Satanás va a hacer la invitación a las naciones de todo el mundo. Dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero mira aquí Dios hace una pausa, nuestro Dios, en cuanto a palabra. Dice el 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es el valle de Josafat, el valle de la decisión, el valle como queramos llamarle. Aquí se va a desatar todo esto, ahí se van a reunir. Ahora, el gran río Éufrates, sabemos que es un río muy, muy largo, muy grande, y cuando las naciones venían para pelear contra Israel, tenían que dar un rodeo larguísimo, como de más de 1000 millas tenían que ir para poder entrar acá a lo que era el propósito de los enemigos de Israel, que sabemos que el juicio de Dios en este tiempo, ¿qué es lo que nos habla la Biblia? En Daniel, en la estatua de Daniel. Ahí empieza, la interpretación. Ahí empiezan los tiempos de los gentiles. En este tiempo que les he dicho, esto se llama, Cristo lo llamó en Lucas 21:24, la plenitud de los gentiles, y Pablo lo afirma en Romanos 11, capítulo 25 y capítulo 26. Dios va a hacer este juicio y créanlo, está muy próximo el Señor para hacerlo. Y este juicio es por tanto odio, no solo contra la nación de Israel, que claro, ese es el principal motivo, porque los tiempos de los gentiles significa los gobiernos gentiles contra Israel. Casi, no estoy diciendo todas las naciones, todos los gobiernos, no,
porque hay ciertos gobiernos que sí amamos a Israel y hay muy poquitos que sí lo apoyan a Israel, pero esa es una de las razones, o más bien la principal, por las que Dios Jesucristo va a tener el juicio de las naciones y las va a reunir. Y yo les voy a compartir, ya saben que me gusta siempre compartir esta palabra con la misma palabra, porque no es la única parte en donde Dios nos habla de estos eventos. Dios nos habla desde el Antiguo Testamento. Claro, tenemos muy bien identificado la profecía de Daniel, pero no solo es Daniel, es Isaías, por ejemplo, donde dice que ve el caballo y que sus vestiduras, las vestiduras del Señor, estaban salpicadas de sangre. Lo vemos desde Isaías, que dice: ¿quién es este que viene de Bosra? Habla de Dios, habla del Señor. Bien, ahora quiero compartir aquí, déjenme les digo algo muy, muy importante. En el libro de Joel vemos algo muy, muy precioso y yo lo voy a leer. Voy a leer en el capítulo 3, voy a leer 4 versículos, 1 y 2 y 11 y 12. Dice 3, 1 y 2. Dice, el título aquí es Juicio de Jehová sobre las naciones. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, fíjate lo que dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Sabemos que, mira, el blanco de Satanás, principalmente la nación de Israel y obvio ahorita también la iglesia de Jesucristo. Y luego dice en los versículos 11 y 12, dice: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré, dice Dios, para juzgar a todas las naciones alrededor. Ahí me sentaré, dice Dios. Entonces va a ser un juicio exclusivo de naciones. Y no es como muchos piensan, Mateo 25, 31 al 46, en donde dice que habla del juicio de las naciones. Muchos creen, no, y que va a ser el juicio final. No, ese no es el juicio final. Pues no tengo mucho tiempo para ver las diferencias, cómo Dios va a juzgar cuando aparta las cabras de las ovejas a su derecha, etcétera. Pero sí dice ahí algo el Señor: tuve hambre, no me diste de comer; tuve sed, no me diste de beber; enfermo, no me visitaste; preso, y tampoco fuiste a mí, etcétera. ¿A quién está hablando? Claro que se aplica también en ciertos momentos y situaciones a otras situaciones de nuestra vida, pero ahí está hablando Cristo exclusivamente a las naciones, porque tuvieron hambre. ¿Qué está pasando ahorita en las naciones? ¿Qué está pasando ahorita en el mundo? Hay un caos tremendo en todo el mundo. Ahorita hay una confusión religiosa, confusión política, hay confusión de toda índole. Por eso nosotros sabemos, y qué bueno, que Dios, Cristo, no nos dio fecha. Él nos dejó señales, que es lo que en nosotros, en las señales, es en lo que nos basamos. Porque las señales, sin duda, todas están cumplidas, pero este juicio de las naciones es exclusivo. Y aquí les leí en Joel que Dios se va a sentar, Cristo, y Él va a juzgar a las naciones. Y les digo algo más. Apocalipsis 24 dice que Juan vio tronos y se sentaron en los tronos aquellos que tenían facultad, a los que se les dio facultad de juzgar
para juzgar. Vamos a juzgar nosotros. Ahí también lo dice mi hermano Pablo en Corintios. Dice Daniel, vamos a juzgar. Pablo dice a los mismos ángeles. Claro, los ángeles caídos, no a los ángeles buenos. Pero cuando Cristo juzgue a las naciones, nosotros vamos a juzgar. Cuando esté ya en su gobierno aquí en la tierra, su gobierno milenial, entonces nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Ahorita nosotros pues podemos ver nuestro llamamiento al sacerdocio, pero como reyes hasta el tiempo del milenio vamos a estar como reyes y sacerdotes con Cristo ministrando en el milenio. Después voy a traer después otra enseñanza acerca de lo que es el milenio, cómo va a ser, los cielos nuevos, la tierra nueva, porque el capítulo 21 de Apocalipsis hablan de que Juan vio un cielo y una tierra nueva, y estos, dice Apocalipsis 20:11, que cuando Cristo se sienta en su trono, los cielos y la tierra huyen de la presencia de Cristo y no se halla un lugar ya para ellos, todo. Y dice segunda de Pedro capítulo 3 que Él va a desintegrar todos los elementos. Dios va a acabar con todo. Y esto que estamos viviendo nosotros ahorita solamente es el inicio. Por eso tenemos que estar al día en la palabra de Dios. Fíjense que aquí en Zacarías, ¿qué libro tan divino de veras es el libro de Zacarías? ¿Cómo nos da el Señor entendimiento en Zacarías, en Daniel? Nos da mucho entendimiento, información, es lo correcto. Dios nos da bastante información. En el libro de Daniel voy a compartir solo 2 versículos en el capítulo 12 y son los versículos 11 y 12. Y dice así: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Tengan en cuenta, y ustedes pueden leer, si leen la Biblia, aquí Daniel ya no está hablando del tiempo de la tribulación, que son 1260 días. Lo pueden ver aquí en versículo 7. Aquí habla ya de 1290 días. Aquí hay 30 días más. ¿Qué va a pasar? Es nuestra creencia. Y fíjense lo que dice el 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí añade Daniel otros 45 días. En total tenemos 75 días extra, aparte de lo que es la tribulación, 1260 días. Aquí, ahora creemos que esos 30 días va a ser cuando Cristo baje, acabe con el enemigo, lo mande al lago que arde, ahí donde vi en el capítulo 20, versículo 20 de 19, cuando ya acabe con ellos. Ahí el ángel, dice que Juan ve el ángel parado en el sol y hace la invitación a las aves del cielo, todas las que vuelan, las hace la invitación y les dice: vengan a comer carnes de reyes, carnes de grandes, de jinetes, de caballos, de pequeños y de grandes. Entonces, en esos 30 días, es lo que creemos algunos, ¿verdad? Las mismas aves van a limpiar todo lo del juicio, todo lo que va a quedar tan asqueroso, tanta sangre que va a haber derramada. Y dice Dios en el mismo Apocalipsis que Él les va a dar a beber sangre, pues lo merecen. Porque como ellos han derramado tanta sangre, desde la sangre de Abel, Dios va a hacer venganza absolutamente de todo. Y los 45 días del versículo 12 de Daniel son para que Cristo, es nuestra creencia, establezca su reino milenial con nosotros aquí en la tierra. Qué bonita es la palabra del Señor. De verdad, nosotros sí necesitamos
tener un poquito más de entendimiento. Necesitamos entender, ahora estos yo sé que son temas que se tienen, fíjense, se tienen que buscar en toda la Escritura. Y créanlo que es corto tiempo, yo pudiera seguir compartiendo muchos versículos más que confirman todo esto en la palabra del Señor. Por ejemplo, aquí en Zacarías, en el capítulo 12, versículos 3 y 4, dice así: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí también, esto también aplica, podemos decir, cuando venga Gog y Magog. Esa es otra batalla, no es la de Armagedón, no se confundan, no es la misma. Simplemente la batalla de Armagedón va a ser en tiempos angustiosos, en tiempos de tribulación, como los que muestra Dios en su palabra. La batalla de Gog y Magog es cuando venga de Rusia. Y va a ver a Jerusalén, la va a ver, y luego dice, ahí mismo dice, Ezequiel lo profetiza mucho también, nos habla bastante de todo eso. Esa batalla va a venir de Rusia, como les acabo de decir. Ahorita nosotros necesitamos entender lo que va a suceder, la batalla de Gog y Magog. Tenemos que diferenciar entre la batalla de Armagedón, que es la de Armagedón, es la gran tribulación, los cielos, todo. Fíjense, durante ese tiempo, algunos piensan, y yo pienso también, que el día va a ser de 16 horas. Ahí sí Dios va a cortar esos días por los que le aman, porque sabemos cómo va a estar esa situación tan terrible. Va a ser un caos, el mundo entero, la tierra será removida como un ebrio, es lo que dice ahí el profeta Isaías, y es lo que dice Pedro, y es lo que dice Dios en toda su palabra. Pero la guerra de Gog y Magog, Jerusalén va a estar en paz, Israel va a tener paz. Va a ser la repartición de las tierras, va a haber, ahí es donde el niño va a jugar con la serpiente, con el león, se sentará ahí en la cueva del áspid, de las víboras, serpientes, y nada, dice ahí Isaías 11, nada lo va a dañar. Así que ese es el milenio y es totalmente diferente esta batalla. Y tenemos que saberla diferenciar y no tener, es como el juicio. El juicio de las naciones es exactamente igual. No que mucha gente, pues igual en cuanto a gente cree que es el juicio final, y no es así. Ya en el juicio final ya huyen el cielo y la tierra. Y por eso dice aquí, Dios va a reunir a las naciones. Israel va a tomar venganza, porque mucho ha sufrido Israel, mucho odio. Ahora sí estamos conscientes, es la rebelión también, es el pecado, obviamente, pero Dios tiene promesa de que va a tomar venganza. Entonces, aquí mismo en Zacarías, les leí 3 y 4, ahora voy a leer 14, ahí nada más a la vueltecita, 3 y 4 también, y dice así: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como se peleó en el día de la batalla. 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Sabes tú? El monte de los olivos. Ahí Dios, el Padre, tiene reservado, ahí donde se le dio muerte a nuestro Redentor, donde se le dio muerte a nuestro Salvador, ahí va a tomar venganza también Dios. Por eso dice Dios, mía es la venganza y yo daré el pago,
a su tiempo, claro que sí. Por eso tenemos que ser pacientes y tenemos que esperar que Dios tome venganza, tanto de Israel como de todos sus santos, toda la sangre que se ha derramado sobre la tierra por causa del nombre del Señor, por causa de Dios, por causa de Jesucristo. Pueblo, estamos viviendo últimos días. La gente no cree. La gente dice, no, es que mi pastor dice. No, es que el maestro dice. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos habla Dios en su palabra? Esto es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Pueblo, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. No podemos hacer una doctrina de un versículo, porque todo esto se confirma. El Apocalipsis, yo les digo algo y se los digo por el Espíritu de Dios. El Apocalipsis todo se confirma en Daniel y en todos los profetas. Daniel era un profeta, obviamente. Ezequiel habla del milenio, habla de todo esto. Entonces ahí es donde Dios nos confirma toda su palabra. No podemos ir a un solo versículo y sacar la doctrina. Así que hay que escudriñar. Bueno, en este tiempito que me queda, yo quiero orar. Te hago la invitación, entrega tu vida a Cristo, corrige tu vida. Padre, yo te doy muchas gracias, Espíritu Santo. Tú eres bueno, Señor. Y tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía. Siempre hace lo que tiene que hacer porque tú la has enviado, mi Señor. Y en el nombre que sobre todo nombre, en esta noche, Señor, yo te pido con todo mi corazón, te pido, Señor, por este pueblo. Pido que nos ayudes, Señor, que nos guardes, que nos des inteligencia, Espíritu Santo, y que nos ayudes para avanzar, seguir adelante y seguir en la fe de Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues ustedes saben que ahorita, pues como les digo, el tiempo ya es cortito, ¿verdad? Lo que me queda aquí ahorita para cerrar esta programación. Pero les hago la invitación de verdad. Y ¿sabes qué? A veces estoy orando o estamos orando el pueblo de Dios y la gente se sana. Así era con el Señor. Yo sé que hay mucha necesidad, confusión y lo que ustedes quieran. Pero son tiempos, amados míos, de buscar a Dios con el corazón. Les amo en Cristo Jesús y no se dejen confundir. Amén.